Empieza otro episodio de Perdidos en el Éter Visiotron, transmisiones digitales para un futuro extraño. En el programa de esta semana, nuestra nerdoteca, la sección de recomendaciones, hablamos de Warrior, la serie de artes marciales legado de Bruce Lee. En otra entrega de Cerebro de Colmena, charlamos con Camila Simoes, la primera ingeniera biológica de Uruguay. En nuestra sección Top 5 traemos los mejores vehículos del cómic. Y en nuestro Salón de la Fama repasamos la vida de Ron Gilbert, creador de la saga de videojuegos Monkey Island. Bienvenidos a Perdidos en el Éter Visiotron, transmisiones digitales para un futuro extraño. Como verán, regresó nuestro chimpancé en jefe Monomoko. No quiso dar muchas explicaciones, pero trajo botellitas de vodka para todos, nos trajo unos ticholos y me trajo un gorrito de piel a mí. Me estoy cagando de calor si me lo pongo, pero bueno, gracias Monomoko. Esperamos que no desaparezca de vuelta de esa manera. ¿Tenés algo que decir en tu defensa? No quería decir nada. Bueno, como siempre les invitamos a dejarnos comentarios en las redes sociales o en el YouTube propiamente acá mismo, espantoso eso me salió, pero no importa. Vamos a hacer nuestra sección de recomendaciones, la nerdoteca, donde les recomendamos, propiamente dicho, alguna serie, un libro, un cómic o algo, sin spoilers para que ustedes la puedan disfrutar. Hoy vamos a estar hablando de Warrior, una serie de artes marciales que está basada en ideas originales de Bruce Lee. Según cuenta la leyenda, Bruce Lee tuvo la idea, allá por la década del 60 o 70, de hacer una serie acerca de un artista marcial, inmigrante de China, que viajaba por diferentes partes de los Estados Unidos ayudando a la gente indefensa. Dicen que los productores le pelaron la idea y ahí nace la serie Kung Fu, con un hombre blanco, David Carradine, haciendo el personaje. Pero eso es otra historia completamente distinta. Las ideas estaban, y hay algunos apuntes de Bruce Lee para esto, incluso el nombre del personaje y algún plot muy básico. Y hace un par de años su hija, Shannon Lee, que también es artista marcial y productora, se asocia con los productores Jonathan Tropper y Justin Lim, para hacer una serie inspirada en estas ideas. Entonces tenemos acá esta serie Warrior en una ciudad de San Francisco en finales de los años 1880, luego de la Guerra Civil de Estados Unidos, en la que en el medio de las oleadas grandes de inmigrantes chinos desembarca una persona llamada Ah-Sam. Ah-Sam es un experto en artes marciales, que lo interpreta el actor Andrew Koji, que llegó a esta ciudad en busca de su hermana, que la perdió hace muchos años. Esta ciudad, y esto es parte de la realidad histórica, está envuelta en una guerra de pandillas chinas que a su vez se están peleando con los trabajadores irlandeses, que están enojados porque su mano de obra barata está siendo reemplazada por los empresarios por mano de obra todavía más barata de los chinos, que en realidad son prácticamente esclavos. Los irlandeses en Estados Unidos en cierta época de la historia eran eran ciudadanos de segunda que venían con contratos de trabajo draconianos desde Inglaterra. Y bueno, pero después se hicieron una vida, muchos pelearon en la guerra civil del lado de la Unión y se encuentran con que empresarios empiezan a importar cargamentos de chinos para pagarles 2 mangos. Ah-Sam primero intenta infiltrarse entre esos trabajadores, pero como se mete con él un policía y lo caga a bifes, alguien ve que sirve para la pelea, que no es cualquier trabajador, y lo reclutan en una de estas pandillas, que se llama la Hopway, que más que pandillas son sindicatos, o sea, son traficantes de drogas, tienen prostíbulos, gente preciosa, como podrán ver. Ah-Sam se hace amigo del hijo del jefe de la pandilla, Yong-Shun, y juntos tienen varias aventuras en donde cagan hachazos a gente, estafan, roban, todo muy lindo, como verán. También tenemos esos enfrentamientos que decía con los irlandeses. No solo están los trabajadores, que están justificadamente enojados por la forma en que los tratan, sino que también hay políticos y empresarios que están manejando todo, fogoneando. Hay lo que podríamos llamar agitadores sociales y los propios empresarios que están todo en esto. También está la policía, que es muy, muy racista, o sea, los chinos son todos iguales para ellos, y un chino comete un crimen, van y le dan palo a todos. Entonces tenemos un lindo caldo de cultivo.
Vamos a ser claros, esto no es una serie histórica, es una serie que está ambientada en un trasfondo histórico, pero no está hecha para enseñar historia. Sin embargo, es muy entretenida, tiene una excelente reproducción de época, todo lo que son los vestuarios, los escenarios, todo lo demás está súper bien hecho. Desde el punto de vista de las artes marciales, esta serie la produce Tropper, que Tropper había producido una serie que a mí me gusta mucho, que recomiendo, que se llama Banshee, que tenía muy buenas escenas de acción, pero en este caso, al estar hablando de Kung Fu y de artes marciales, la apuesta se redobla. No solo tienen un gran equipo de coreógrafos y de expertos en artes marciales, sino que además Andrew Koji, el protagonista, el que hace de Assam, es un tipo que tiene entrenamiento marcial previo, y al contrario que, por ejemplo, una película, no sé, de superhéroes, en que vos le podés poner una máscara al doble de acción y no se nota que es otro actor, acá vos tenés que jugar con cortes muy bien un tipo que no tiene la cara tapada. Entonces Koji puede hacer las cosas. No solo eso, sino que el loco se nota que estudió muchísimo las películas de Bruce Lee porque tiene bien absorbido el lenguaje corporal a la hora de pelear y todo lo demás. Mi amigo Ezequiel, compañero del podcast Perdió ese Éter, que es experto en Kung Fu, bueno, él se va a enojar si yo experto, pero que practica Kung Fu y que es gran consumidor de la obra de Bruce Lee, me comenta siempre los detalles, yo alguno entiendo, y veo que es así. Es una serie muy violenta, tiene algunas escenas de sexo y desnudo, porque no en vano es del canal Cinemax, que es parte de HBO. Yo realmente la recomiendo. Es una especie de western, si les gusta Peaky Blinders, por ejemplo, estos Peaky Blinders con chinos que pegan patadas. La serie era del canal Cinemax, de la cadena HBO, que no está produciendo más series nuevas. Quedaron estas 2 temporadas de 10 capítulos, pero ahora las están pasando en el HBO Central, así que probablemente pueda conseguir una mejor audiencia como para que puedan, ya no quizás hacer una 3.ª temporada, pero por lo menos hacer, no sé, un par de películas para redondearla. La verdad es una excelente serie de patada china, y los que le gustan las series de delincuentes, como yo sé que hay muchos que les encantan, también está para verla. Así que bueno, Warrior, les recomiendo, búsquenla para mirarla y después nos cuentan qué tal. Ya seguimos con más Videotrón. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Vuelen acero sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Trekkers o como quieran llamarse, fan de Star Trek en toda Iberoamérica y Europa también, estamos dándoles la bienvenida, estamos anunciando este gran evento, ¿verdad, Walmir? Verdade. Frequências de saudações abertas a todos vocês, trekkers do Brasil, Portugal, de países que falam português, trekkers espalhados pelo mundo.
Este é o primeiro contato, um momento único. Temos aqui reunido e agora, a partir de agora, nós vamos apresentar para vocês muito mais detalhes do que acontecerá. Contanos, Walmir, cuál va a ser la fecha y cuál va a ser el contenido general del evento. Este sábado 3 e domingo 4 de abril, queremos convidar vocês para o primeiro contato, a primeira convenção virtual da Federação Ibero-Americana de Star Trek. Vamos ter salas de bate-papo, trivias, painéis, mesas redondas, concursos, uma infinidade de atividades e programações para você, Trekker. Exacto, vamos a tener, como bien dijo Walmir en portugués, conferencias, charlas, salas con mesas redondas, juegos de rol, trivia, concursos y mucho más. Estamos hablando de la Federación Iberoamericana de Star Trek, que está integrada por clubes de Argentina, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Chile, Guatemala, Ecuador, México, España y más. Esto inicia cada día a las 17 horas GMT, o sea, del tiempo del meridiano de Greenwich, que vamos a ir contándoles cuáles son las horas para cada país. Son las 19 horas en la España peninsular y las 18 en las Canarias. Às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai. Porém, às 13 horas, 1 da tarde da Bolívia, República Dominicana, Porto Rico y Venezuela. Al mediodía en Colombia, Ecuador y Perú, a las 11 a.m. en la Ciudad de México y en Guatemala. Estamos hablando de 5 horas ininterrumpidas de transmisión con, como dijimos, un montón de contenido diverso. E são 10 horas ao todo, um fim de semana inesquecível, que vamos ter através da nossa transmissão aqui no YouTube. E nós vamos também aproveitar esse momento e fazer transmissões através de salas alternativas, através do aplicativo Zoom e dos canais de Discord, que são ao vivo, mais de 30 horas de eventos. Recordamos a todos que Discord y Zoom necesitan de un usuario, tienen que tener la aplicación o entrar por la web para poder conectarse a las charlas. Y les vamos a recordar a los amigos de Chile y México que el domingo hay un cambio de horario en sus países. Entonces el evento va a empezar en diferente hora. En México va a empezar 1 hora más tarde, al mediodía, y en Chile 1 hora más temprano, a las 13. Así que ya saben, sábado 3 y domingo 4 de abril, a partir de las horas que ya les dijimos y que están apareciendo en pantalla, tienen primer contacto, la primera convención virtual de la Federación Iberoamericana de Star Trek. Infinita diversidad en infinitas combinaciones. Los esperamos. Bienvenidos a nuestra sección Cerebro de Colmena, donde entrevistamos a científicos y científicas uruguayas para aprender un poquito más de lo que están trabajando y bueno, ver si nosotros ligamos un poquito de conocimiento propio. Ingeniería biológica. Suena algo como para hacer cyborgs y superhumanos y todo ese tipo de cosas. Sí, podemos hablar de eso en historias fantásticas, inclusive utilizando un poquito de base científica. Pero hoy vamos a hablar con alguien que realmente sabe del tema. Recibimos en Perdidos el Éter Visiotron, en Cerebro de Colmena, a la primera licenciada en Ingeniería Biológica del Uruguay, Camila Simoes. Camila, bienvenida y muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Seguro que te hicieron esta pregunta muchísimas veces, pero ¿qué te genera ser la primera recibida en tu especialidad en el país? ¿Cómo fue ese proceso como estudiante y cómo es ahora como investigadora? Bien, bueno, al inicio cuando fui a comenzar la carrera, en realidad creo que no dimensionaba tanto lo que implicaba largarse a hacer algo tan nuevo y tan desconocido al inicio. Uno cuando va como estudiante va con muchas dudas de qué va a trabajar en el futuro, por ejemplo, qué cosas va a hacer, y si bien en ese momento había una perspectiva,
o sea, no había profesionales aún desempeñándose en esa profesión en el Uruguay, y también medio que se desconocía el campo laboral. Actualmente hay cierto desconocimiento aún digamos, hay un egresado actualmente, pero bueno, en ese momento había una gran incertidumbre. Igualmente se tomó el desafío y fue muy interesante, no solamente el hecho de todo lo que estaba aprendiendo en la carrera, sino que a medida que iba avanzando, iba llegando a las partes más avanzadas de la carrera, en los últimos años, iba conociendo, digamos, más la interna de lo que implicaba una carrera nueva. Ya los compañeros eran menos, porque los primeros años compartíamos, por ejemplo, cursos con otras ingenierías, después estábamos más solos. Además, empecé a trabajar en la carrera cuando era estudiante, entonces también verlo desde otra perspectiva creo que fue muy interesante, y en particular fue muy enriquecedor, muy enriquecedora la experiencia de haber vivido y visto de atrás qué implica hacer una carrera de cero, qué implica hacer cursos de cero, una currícula de cero. Fue muy interesante, y para mí fue un gran honor haber participado de ese proceso. Y bueno, y actualmente, hoy en día, ver cómo ha avanzado, cómo ha crecido, cómo han cambiado ciertas cosas, a las que tal vez como primera generación nos tuvimos que enfrentar, ciertas dificultades y demás, ver cómo eso va modificando y va tendiendo a, a- a mejorar y a mejorar para los estudiantes es muy gratificante. Entonces es muy interesante ver cómo eso va cambiando, y en particular para mí también es muy lindo poder participar de eso hoy en día trabajando en la carrera, este, como docente allí, y obviamente que aplicando los conocimientos que pude adquirir en la misma para dedicarme a las cosas que me gustan en la investigación. Bueno, la ingeniería biológica tiene varias vertientes. La biomecánica, que trata del estudio del movimiento del cuerpo o los tejidos. La bioinstrumentación, que se encarga de hacer medidas de varias variables fisiológicas. Y, por ejemplo, también tiene aplicaciones en la agroindustria. Pero Camila se especializa en la bioinformática, una subdisciplina que se dedica a procesar imágenes de microscopía y de fotografías celulares para poder identificar mejor patrones y encontrar curas o motivos para las enfermedades. Contanos, Camila, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar en esta rama? Bueno, sí, en particular eh, el área en general, la carrera, se le llama informática o informática en biología y medicina porque implica varios aspectos, o es aplicado a distintos problemas. En particular, yendo más al detalle, yo proceso datos, trabajo en el procesamiento de datos de genoma, es decir, toda la secuencia de ADN, para, bueno, identificar variantes en el genoma, o lo que también se conoce como mutaciones, y bueno, por ejemplo, tratar de determinar si pueden ser causantes de la enfermedad que aqueja a un paciente, por ejemplo. A mí en particular, desde que entré a la carrera, siempre tuve un interés muy grande por todo lo que tenía que ver con genética y genómica. Siempre fue algo que me interesó, y me motivaba mucho poder hacer algo desde ahí. Después, cuando cursé la carrera, bueno, como vos mencionaste, hay muchas otras áreas y temas que me fascinaron muchísimo, entonces era como medio que no sabes hacia dónde seguir o hacia dónde converger al final de la carrera, o después cuando terminás. Pero igualmente como que el camino me llevó a terminar trabajando en ese tema que tanto me interesaba desde el inicio, y bueno, y ahora bueno, mi tesis de grado, por ejemplo, estuvo aplicada a eso, fue en bioinformática, y ahora estoy haciendo, como bien mencionaste, una maestría en bioinformática. Y bueno, y ahí, como mencionaba, trabajo en el análisis de datos de genoma humano, de variación en particular, y bueno, y actualmente estoy
trabajando en el desarrollo de herramientas informáticas que aporten a médicos genetistas o profesionales que se desarrollen en el ámbito a lo que es la clasificación de variantes genómicas, o a la determinación, digamos, de su patogenicidad o qué tan deleterias son. Ya entiendo, es como una confluencia de intereses, la ciencia y la tecnología introducidas todo en uno, o sea, la parte informática y la parte biológica, que te pareció que era una forma de seguir por esas dos vertientes. ¿Te parece que esto está bien, estimulado para las niñas y adolescentes acá en Uruguay? A mí en particular, desde que era chica, bueno, como adolescente, incluso antes, siempre fui cambiando mucho lo que quería hacer en un futuro. Pero de alguna forma como que al final siempre tendía más a temas en el área de las ciencias, en general. O sea, quería hacer, no sé, me interesaba mucho la astronomía, por ejemplo, o en un momento quería ser arqueóloga. También cuando ya llegué a la parte de bachillerato, estuve muy tirando a hacer medicina. Bueno, de hecho yo cuando ingresé a la facultad, que fue un año antes de que la carrera que finalmente hice empezara a dictarse, hice otra carrera, había arrancado a hacer otra carrera muy distinta, que era bioquímica, pero siempre estaba por el área de las ciencias, y en particular nunca, a mí, o sea, yo no percibía como que por ser mujer no podía hacer determinadas carreras. Tal vez sí desde el otro lado, digamos, de quien lo ve de afuera, lo veía distinto, y creo que en algún momento me enfrenté en una situación de que alguien me diga, eso no es para vos, o las matemáticas no son para vos, o cosas así, pero en realidad no me influyeron absolutamente en nada, y de lo que es, por ejemplo, desde mi familia, que fue, digamos, el motor más importante para motivarme, y que siempre me están apoyando en todo, nunca surgió esa duda de si por ser mujer o no dedicarme a determinadas cosas, y siempre, digamos, me motivaron a hacer lo que a mí me gustara, sea lo que fuera. Entonces, por ese lado, digamos, no, tal vez había una presión, pero yo personalmente no la percibía. Este, y bueno, y después en lo que mencionás, del hecho bueno, de esa hibridación entre la biología y la matemática, que en un principio parecen cosas muy alejadas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene que elegir el bachillerato, piensa o biológico o científica, porque, bueno, una cosa son números y matemáticas y otro es biología, pero bueno, a mí en particular tal vez el hecho de haber cursado esta carrera me hizo tener una visión diferente, pero tienen mucho en común, y cada vez más se utilizan herramientas de la ingeniería para, por ejemplo, resolver problemas biológicos, y bueno, y en particular, he tenido la suerte de, por ejemplo, en secundaria, tener docentes que me motivaban mucho, y además planteaban, por ejemplo, problemas biológicos, pero con una mirada más física o tal vez más matemática. Entonces, por ejemplo, para describir determinados sistemas biológicos, desde la complejidad que ameritaba estar en un bachillerato, pero esas cosas siempre como me llamaban mucho la atención, y además el hecho de que, bueno, me gustaban mucho las matemáticas, siempre tuve una tendencia más bio. Yo también hice bachillerato biológico, de hecho, siempre tuve un perfil más por ahí, pero igual me gustaban muchísimo las matemáticas, física, química, me gustaba muchísimo también. Entonces, bueno, al momento de decidir, también, también me pasó, por ejemplo, que como había comentado, en un momento estuve decidiendo si medicina, y esto es algo que a los estudiantes de esta carrera siempre lo plantean mucho. En particular, generalmente a mí me toca estar en contacto con primer año, y siempre dicen esto: yo quiero hacer esta carrera porque me gusta la medicina y quiero resolver problemas a la medicina, pero no quiero ver pacientes, por ejemplo.
más allá de que hay áreas de la medicina de que se puede hacer esto, me pasaba eso en ese momento, quería buscar resolver determinados problemas o aportar, ayudar a pacientes, pero desde otra perspectiva. Y bueno, en este particular, esta carrera me vino al pelo porque bueno, me permite usar herramientas de la ingeniería para tanto conocer, abrir el conocimiento de determinados sistemas biológicos, por ejemplo, como para resolver determinados problemas. Entonces fue por ese lado. Bien, entiendo. Yo sé que, por ejemplo, en la facultad, en el lugar donde vos estás enseñando y eso, tienen cursos, por ejemplo, de bioética para la gente que trabaja en ciencias biológicas, que no es solo la parte biológica pura. Pero ¿te parece que podría haber otra integración ya desde el bachillerato, enseñando otro tipo de cuestiones que no sea solo matemática por un lado los que hacen científico, biología por otro lado los que hacen biológico y todo así? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, no me doy cuenta cómo implementarlo, pero, por ejemplo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en lo que decís. Hay muchos aspectos que cuando entras a la universidad, no, son totalmente desconocidos. Y bueno, y en particular, por ejemplo, en carreras como esta, también nos llegan mucho la consulta de, quiero hacer esta carrera y estoy por entrar al bachillerato. ¿Qué bachillerato hago? ¿Hago biológico? ¿Hago ingeniería? Y eso, y en particular, o sea, eso es como que depende mucho también de la persona, está eso, ¿no? Pero bueno, o sea, el hecho de que generalmente las matemáticas puede ser que cuesten un poco más, entonces está bueno que vos ya vengas con una manipulación de ese tipo de temas, entonces cuando vos entras un primer año de ingeniería, que es el mismo para todas las ingenierías, y es una base de matemática y física. Los dos primeros años son una base de matemática y física completa, y después, en el caso de mi carrera, a partir de tercero empiezan más las biologías y las materias más híbridas o integradoras. Pero bueno, por ejemplo, es muy importante que los estudiantes no le tengan miedo a las matemáticas cuando entran a cálculo 1, a álgebra, que eso pasa, a mí me pasó, por ejemplo, cuando entré desde un bachillerato biológico, pero bueno, también está bueno que los estudiantes no le tengan miedo a la biología. Pasa que cuando los estudiantes, bueno, hay algunas materias específicas en lo que de primero, que bueno, son más motivadoras y demás, pero que los estudiantes integran ambas cosas, que también es como, yo la última vez que vi biología fue en cuarto del liceo, no me acuerdo de nada, no sé, yo creo que en ese caso, por ejemplo, que los temas no sean tan separados y que de alguna forma tenga un poco más cada uno de presencia en cada bachillerato, está bueno, y lo mismo digo con lo que decís de bioética y demás. Bueno, tu tesis de egreso de la carrera fue un sistema para calcular la probabilidad de enfermedades raras en la población uruguaya a partir de datos genéticos. Para los que no somos muy buenos con los números, contanos un poquito más o menos cómo es que opera este sistema, en qué está basado. Bien. Bueno, acá el proyecto, como mencionaste, está aplicado a usar herramientas informáticas para, a partir de datos del genoma de una determinada persona, determinar si la probabilidad con la que la descendencia de esa persona pueda tener o pueda desarrollar una enfermedad rara. Y eso, bueno, eso se obtenía, o sea, solamente teníamos el dato de uno de los progenitores, por decirlo de una forma, y el otro dato lo obteníamos a partir de frecuencias de esas mutaciones que causan esas enfermedades raras en distintas poblaciones del mundo. Entonces, de lo que yo partía es datos de variantes en el genoma, entendiendo el genoma como la secuencia de ADN, el ADN que se encuentra en cada célula del cuerpo, por decirlo
a grandes rasgos. Entonces eso se secuencia, se determinan, digamos, las posiciones de cada base de esa molécula, y después a través de determinados procesos y de pipelines informáticos se llega a un archivo que tiene variantes, es decir, te dice en qué posición la secuencia del genoma de ese paciente, de esa persona, varía con respecto a un genoma de referencia. Se obtiene un archivo de texto con aproximadamente, no sé, 4 millones de variantes, o de lugares en los que hay variaciones. Todas esas variantes obviamente no son causales de enfermedades, porque bueno, todos los individuos somos diferentes, y a pesar de que esa variabilidad es muy pequeña entre nosotros, la cantidad de bases en el genoma es mucha, entonces hay muchas de esas variantes que son variación normal. Vos y yo tenemos diferente color de ojos o de pelo y demás, pero hay, por persona, hay, por ejemplo, unas aproximadamente 100 variantes que pueden ser posiblemente causales de una enfermedad, ¿sí? Entonces, se buscan esas, a partir de todo ese archivo con muchas variaciones, se buscan esas que pueden ser causantes, y se busca, por ejemplo, la frecuencia de esas variantes en determinadas poblaciones, a partir de informaciones de distintas bases de datos. Entonces, en particular a nosotros lo que nos interesaba era identificar aquellas variantes que puedan ser causantes de enfermedades raras, que se llaman así porque tienen una frecuencia en la población muy baja. Actualmente, bueno, esa tesis yo la hice en el Instituto Pasteur, entonces ahí uno de los proyectos bastante grandes, que se llama Uruginoms, una de sus partes está orientada al estudio de pacientes con enfermedades raras, entonces bueno, está relacionado con eso. Esas enfermedades son unas cuantas, pero cada una de esas las tiene un paciente. Pero a su vez hay muchos pacientes con enfermedades raras. Entonces, al tener tan poca frecuencia, es bueno, muy difícil realizar análisis clínicos, generalmente no tienen un tratamiento, se desconoce la causa, generalmente afecta a niños, el diagnóstico de esas enfermedades tarda varios años, entonces una de las motivaciones es estudiarlo desde la secuenciación del genoma de los pacientes, sabiendo que el 80% de estas enfermedades raras tienen una causa genética, ¿sí? Entonces, identificamos cuáles son las variantes que pueden ser posiblemente causantes de enfermedades raras a través de las características de las variantes e información que obtengamos de distintas fuentes, y después se ve, digamos, la frecuencia de esa variante en la población. Y después, o sea, sabiendo que el individuo la tiene y sabiendo la frecuencia en la población, se calcula la probabilidad de que si ese individuo tiene descendencia con una persona de determinada población, cuál es la probabilidad de que su descendencia pueda tener una enfermedad rara, y eso, bueno, tiene en cuenta, por ejemplo, el modo de herencia que está asociado a esa enfermedad, cómo se expresa en el individuo y demás. Pero va por ese lado, y bueno, y es como parte bueno, del estudio de la caracterización e identificar este tipo de variantes y de este tipo de enfermedades en el genoma de los individuos. Y bueno, para probar este sistema, por decirlo de alguna forma, se aplicó a pacientes uruguayos que pertenecen a este proyecto que mencioné, Uruginoms, del Instituto Pasteur. Buenísimo. Vos sos de Salto e hiciste tu carrera en el Centro Universitario Regional Litoral Norte de la UDELAR, y ahora estás estudiando ahí en Paysandú, estás enseñando ahí en Paysandú. ¿Qué rumbo está tomando la ingeniería biológica en Uruguay hoy día? Bueno, la carrera, como tú bien mencionaste, es una carrera nueva, bueno, surgió, se empezó a dictar recién en el año 2014, y por suerte he tenido, digamos, he tenido la suerte de poder presenciar las distintas etapas que ha pasado y que está cursando
en lo que es, bueno, todo el desarrollo, después una etapa más de consolidación. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba cursando la carrera y unos compañeros míos que están pronto a recibirse, lo que mencionaba, había los cursos más avanzados, estaban desarrollando, entonces el esfuerzo, por ejemplo, estaba dedicado a el armar esos cursos, y hacer todo lo posible para que todo cuadre, para que cuadre la currícula de la carrera. Ahora que ya se tienen un egresado y están pronto a egresar más estudiantes, está el hecho bueno, ver cómo se consolida eso, empezar a mejorar y rumbear mejor las áreas de la carrera, las áreas o perfiles, por decirlo de alguna forma, de egreso de los estudiantes, lo que mencionaste, bueno, lo que es la instrumentación, la biomecánica, el área de informática, en biología y medicina, después hay un área también que es más procesamiento de señales o de bioseñales. Entonces, actualmente en lo académico está como en esa etapa de consolidación, y se está buscando mejorar lo que es los perfiles, y además, obviamente, no solamente implica, el desarrollo de la carrera implica un grupo humano que está detrás, que bueno, que es el Departamento de Ingeniería Biológica como el motor que hace que la carrera funcione, que también ha tenido un crecimiento bastante grande en estos últimos años, o sea, la carrera inició con muy poquitos docentes, y ahora el grupo ya es bastante grande, es un grupo que ya, digamos, tiene áreas de aplicación, entonces ya los docentes están más dedicados a materias de su área, y además, obviamente, a lo que es el desarrollo científico y la investigación dentro de la carrera. Y bueno, y el hecho también de que los docentes que están desde antes han logrado consolidarse en el tiempo, entonces no solamente, además de dedicarse a lo que es el dictado de cursos, también han podido formarse dentro del grupo en lo que es la hibridación de lo que mencionaba, la ingeniería y la biología. Entonces, bueno, hay muchos que ya están obteniendo sus doctorados y que tienen que pueden tener sus grupos a cargo, por decirlo de alguna forma. Ahí está, excelente. Bueno, Camila, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos mucho éxito en el desarrollo de esta carrera y estamos a la orden, como siempre, para difundir lo que sea necesario. Saludos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por hacer esto, por divulgar ciencia y lo que hacen los científicos uruguayos, que es muy, muy importante. Ya seguimos con más Visiotron. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Bienvenidos a otro bloque de Perdidos el Éter Visiotron. Llegamos a nuestro top 5. Hoy vamos a hacer una lista de vehículos de cómics de superhéroes. Decidí excluir, por ejemplo, naves espaciales gigantes, que son casi ciudades en algunos casos, y también algunas cosas monstruosas como los Heli Carriers de S.H.I.E.L.D., que si bien se mueven, ya decirles vehículo es medio un abuso. Vamos con el número 5. El número 5 es The Bug, el bicho, la nave azul gigante de Blue Beetle, un tipo que, como no tenía superpoderes, pero era un gran inventor,
tuvo que inventar su propia nave. Tiene, bueno, luces, tiene gases, lleva sus trajes, cosas por ahí. Y también, para los que conozcan más Watchmen, el personaje de Night Owl y su nave Arquímedes están basadas en el bug. Para mí es linda y queda preciosa ahí en los cómics, así que la elegí. La número 4 es la Hell Cycle, la moto del infierno de Ghost Rider. Yo no soy muy fan de Ghost Rider, no es un personaje que me entusiasme ya ni demasiado, no me entusiasma ni un poquito, voy a admitirlo. Pero tenemos que admitir que una moto con ruedas de fuego, cadenas que pueda andar por las paredes y todo eso, es una cosa muy metal y divertida. El puesto número 3 es otra moto, la de nuestro amigo Lobo, el cazarrecompensas espacial. Es, como le dicen en español, una intergalacticicleta, porque viaja por el espacio sin ningún problema. Es el modelo Spacefrag número 666 y tiene, como pueden ver, una calavera en la punta, cañones y todo eso. A ver, es súper elemental, es como para botijas de 12 años, pero está buena. La número 2 es uno de mis cómics favoritos, que es el Blackbird de los X-Men. Esto está basado en un jet de verdad, el Blackbird creo que es SR-71 de la compañía Lockheed, pero los X-Men le han ido haciendo cambios a lo largo de los años con tecnología alienígena de sus amigos los Shi'ar y con inventos de mutantes como Bestia o Forge. Tiene ya el vehículo real, tiene una silueta muy interesante y por eso se convirtió en algo icónico de los cómics y lo han utilizado también en las películas. Y en el puesto número 1, ¿a quién le podía quedar duda que iba a estar el Batimóvil? Cuando uno piensa en vehículos de cómics y superhéroes, lo primero que se te viene a la mente es el Batimóvil. Y tenemos Batimóviles para elegir, para tirar para arriba. Los Batimóviles originales eran simples autos negros con una careta de murciélago adelante. Después Batman le empezó a incluir en la valija del auto un laboratorio criminológico para explorar sus pruebas, porque todos recordemos que Batman primero es un detective, y con el paso de los años le fueron incorporando cosas para saltar, que tiran cuerdas, diferentes dispositivos. Hay una tendencia muchas veces, por ejemplo en las películas de Nolan y en las de Snyder hace poco, de hacer batimóviles que sean tanques de guerra. Yo prefiero los batimóviles que son un auto deportivo más lindo, o si quieren una mezcla en el medio, el de Tim Burton o de la serie animada de Bruce Timm y de los demás, que es una mezcla entre el deportivo y un auto bala de cañón, así medio art deco. Ustedes cuéntenos por las redes sociales o por YouTube con cuál vehículo de superhéroes se quedarían. Si les parece que dejé afuera uno muy importante, nos mandan un mensajito por acá o por las redes sociales. Ya seguimos con más Visiotron. Bienvenidos a nuestro bloque del Salón de la Fama, donde repasamos la vida y obra de personas que han contribuido a hacer de este mundo un lugar mejor. En este caso vamos a hablar solo de la obra, porque Ron Gilbert, el creador de videojuegos tales como Maniac Mansion y Monkey Island, es un tipo muy privado y no sabemos prácticamente nada de su vida personal. Ron Gilbert nace en La Grande, Oregon, perdonen si me río del nombre del lugar, en 1964. Su papá, David Gilbert, era profesor de física en la Universidad de East Oregon y trajo a su casa una calculadora programable HP. La calculadora tenía una especie de videojuego, entre comillas, de batalla naval, y con eso el pequeño Ron empezó a experimentar con lo que era la programación. En 1977 Star Wars le vuela la cabeza, pero le vuela la cabeza, y compra con un amigo una cámara Super 8 y empiezan a hacer sus propias películas, hicieron un par de largos. En 1979 los padres compran una computadora hogareña Northstar. Estamos hablando antes de la época de las PC. Esta era una computadora carísima, pero que esta familia aparentemente podía permitirse. Y Ron no solo empieza a jugar videojuegos en su casa, sino que empieza a programar sus propios videojuegos. Se sentaba durante horas sacando apuntes de los juegos comerciales y tratando de destripar la estructura.
Después diseñaba sus propios juegos y utilizaba a sus amigos como conejillos de India como audiencia de prueba para ver qué tal funcionaban. Durante la secundaria tenía la idea de estudiar cine. No veía a la programación y a la informática como una salida laboral, pero de a poco se empezó a dar cuenta que podía unir sus dos pasiones, la programación y el narrar historias como en el cine, en una sola cosa. Llega a la universidad y está estudiando y por primera vez juega un videojuego que no era un juego de dispararle a los aliens o de tirarse una pelotita. Estamos hablando de un juego de aventura, una aventura no se le puede llamar gráfica porque era todo texto. El juego de hecho se llama literalmente Adventure y lo jugaban en la computadora mainframe, la computadora que ocupaba un piso de la universidad. Sacaban hora para jugar con los amigos a eso. Y ahí es cuando empezó a ver que había otra vertiente de los juegos, que había otra cosa que podía hacer. Pasa el tiempo y en 1983 ya está trabajando en su propio software y junto con su amigo, el mismo con el que habían hecho las películas, hacen un programa llamado Graphic Basic. Lo venden a una empresa de software de San Francisco que se llama Hisware y al poco tiempo Hisware le da un trabajo, lo contrata a Ron para programar. Se dedica por un tiempo a crear juegos para Commodore 64, un sistema de computadoras popular de la época que lamentablemente ninguno salió publicado. Pero en 1985 le llega una oferta que no puede rechazar. Lucasfilm, la empresa de George Lucas y Star Wars, acaba de abrir su propio estudio de videojuegos, LucasArts. Entonces consigue trabajo en esa empresa y al principio empieza a trabajar transportando los juegos de Lucasfilm que ya habían hecho del sistema Atari 800 a la Commodore 64. Pero casi inmediatamente le dan una chance de co-crear junto con el artista gráfico Gary Winnick su propia aventura gráfica. Juntos desarrollan Maniac Mansion, una aventura de humor gótico, de humor negro, donde en una mansión victoriana un científico loco, su extraña familia y unos aliens viven y secuestran o atrapan a unos adolescentes. Si ustedes vieron Stranger Things es una cosa muy parecida a esto, no al revés. Para el juego, Gilbert crea un nuevo lenguaje de compilación que se llama Script Creation Utility for Maniac Mansion, o SCAM con doble M. Este programa para crear aventuras gráficas sería utilizado en todas las aventuras gráficas de LucasArts por el resto de su carrera, por el resto de su existencia, menos en dos. Durante su tiempo en la empresa también creó otros juegos muy exitosos como la serie Monkey Island, con los dos primeros, The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. En 1992 deja la empresa para fundar su propio estudio, Humongous Entertainment, junto con la productora de la compañía de LucasArts también, Shelley Day. En Humongous se dedicaron a crear un montón de juegos para niños, que quizás no son tan conocidos en la comunidad del videojuego, pero fueron muy exitosos en su nicho. En 1995, Gilbert funda una compañía hermana de Humongous llamada Cavedog para producir juegos para públicos de más edad. En esa empresa empieza a producir un proyecto personal, un juego llamado Good and Evil, que finalmente, después de mucho trabajo, tuvo que ser cancelado porque la empresa también cerró en 1999. Gilbert culpa al fracaso de este juego y de la empresa al hecho de que estaba concentrado en dirigir una empresa y en diseñar un juego al mismo tiempo. Ya pasando un poquito para adelante, en 2005 empieza a desarrollar otra aventura gráfica personal, pero en vez de publicarla él, la empieza a ofrecer a otros estudios de videojuegos. También empieza su propio blog con comentarios y artículos sobre la industria del videojuego llamada Grumpy Gamer. En 2007 colaboró con la empresa Hothead Games para hacer un juego basado en el webcómic Penny Arcade Adventures on the Rain-Slick Precipice of Darkness. Al año siguiente se une a Hothead ya como director creativo, como parte integral, para desarrollar un juego llamado Dead Spunk. Durante ese tiempo también colabora en una nueva entrega de Monkey Island. La entrega ya estaba, como LucasArts no estaba produciendo juegos, estaba a cargo de la empresa Telltale Games y se llamó Tales of the Monkey Island.
Este es el quinto juego de la saga y es el primero en el que Gilbert participa desde 1991, en que había dejado LucasArts. En 2010 abandona Hothead y continúa trabajando en el juego Deadpunk en la compañía Electronic Arts. Ese mismo año, un antiguo colega de LucasArts, Tim Schafer, lo contrata para trabajar en su empresa Double Fine Productions. Juntos desarrollan un juego llamado The Cave que finalmente se publica en 2013. Luego de su proyecto se va de Double Fine Productions diciendo que solo había ido para producir The Cave. Su siguiente juego fue un juego para plataformas de celulares Android y Apple llamado Scurvy Scallywags, con una temática de piratas que ya le había funcionado bien en el pasado. En 2014 se reúne de vuelta con su amigo Gary Winnick, el co-creador de Maniac Mansion, para crear una aventura gráfica en el estilo de las antiguas que hacían, llamada Thimbleweed Park. Thimbleweed Park es financiado a través de una campaña de fondos de Kickstarter que casi de inmediato junta todo el dinero necesario. Se edita en 2017 para Windows, Linux, Mac, Xbox, iOS, Android, y a pesar de utilizar tecnologías modernas, utiliza toda la estética y mecánicas de los juegos anteriores. De hecho, utiliza SCAM para algunos de sus mecanismos. En 2020 llegó durante la pandemia a sacar una mini secuela de Thimbleweed Park, que es Dolores a Thimbleweed Adventure, que la lanzó de manera gratuita para que la gente pudiera disfrutarla mientras estaba encerrada. Bueno, yo pasé muchísimas horas de mi adolescencia jugando juegos de Ron Gilbert. También en la infancia de mi hijo compartimos momentos con eso. Y tuve la suerte de trabajar en un videojuego uruguayo que se llama Kingdom Rush, escribiendo algunos textos. Y un día me desperté con la sorpresa de que Ron Gilbert había tuiteado que le encantaba el juego y le encantaba todo lo que había. Así que si te pude devolver un poquito de alegría a vos, Ron, espero que estés por ahí disfrutando también de hacer tus juegos. Gracias por todo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde seguiremos haciendo más transmisiones digitales para un futuro extraño, pero mientras tanto les pedimos que tengan lindas visiones.